Y ahora hablamos de la encuesta Datafolha, divulgada hoy, que señala que los brasileños percibieron un aumento de la criminalidad en las ciudades donde viven. Mira esto conmigo. El criminal que tiene el fusil en la mano es fácilmente sometido por una pistola, incluso por una piedra en la cabeza. Mientras él está intentando levantar el fusil y prepararlo para disparar, alguien le lanza una piedra y ya derribó al sujeto. La subutilización de las Fuerzas Armadas brasileñas es un problema que salta a la vista. Mientras las tropas permanecen acuarteladas, la criminalidad avanza con cifras alarmantes, dejando claro que el país desperdicia un poder estratégico capaz de actuar directamente en la lucha contra las facciones. Yo no quiero a las Fuerzas Armadas, ¿sabes? En la favela peleando con delincuentes. ¿No es ese el papel de las Fuerzas Armadas? Mientras yo sea presidente, ¿no habrá Gueló? En otras naciones de América Latina, los militares ya son empleados para contener al crimen organizado, así como incluso en países desarrollados, como Estados Unidos, Rusia y China, que utilizan sus fuerzas federales para combatir el tráfico de drogas y la violencia de manera amplia. El contraste evidencia cuánto Brasil se mantiene atado a una lógica obsoleta, dejando de lado un recurso que podría cambiar significativamente el panorama interno. Esa postura termina por sobrecargar a las policías estatales, que enfrentan diariamente problemas que deberían ser tratados a nivel nacional. Va a haber una broma. Gracias. A falta de proteção efetiva nas fronteiras Gracias, de criminales y delitos diversos, alimentando la violencia dentro del país. El resultado es un círculo vicioso con facciones fortalecidas, rutas del narcotráfico abiertas y fuerzas policiales locales exhaustas por no poder contar con el apoyo que las Fuerzas Armadas podrían ofrecer. Este video parte del análisis de nuestro suscriptor Richard, quien hizo una observación interesante en el comentario del último video. Gracias. sobre o cenário da segurança no Brasil. Sean bienvenidos a Vida No Cuartel. Los narcotraficantes eran la ley de la favela, ¿verdad? Entonces ellos distribuían justicia, ellos reprimían los crímenes comunes. Esas relaciones sociales que antes eran mediadas por el narcotráfico, hoy ya no lo son. El uso de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado es una práctica consolidada en varios países, especialmente cuando la criminalidad supera la capacidad de las fuerzas policiales convencionales. En esas situaciones, los militares asumen un papel central en la ocupación de territorios, en la recolección de inteligencia y en la ejecución de operaciones para garantizar la ley y el orden, ofreciendo una respuesta rápida y estructurada ante escenarios de inestabilidad. Esa actuación no sustituye la función de las policías locales, sino que complementa y fortalece el sistema de seguridad, evitando que el caos se propague. Mira ahí. Nunca pensé que iba a pasar por una situación así. Una muchacha con una niña aquí, mira nada más. En Brasil, la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son responsables de la defensa de la patria y de garantizar el orden interno, lo que abre espacio para su actuación en momentos críticos. En escenarios adversos, donde las facciones criminales desafían al Estado y la violencia se vuelve incontrolable, el uso de los militares puede ser decisivo para restablecer la estabilidad. La presencia de las tropas, sumada a su capacidad logística y operativa, representa un recurso estratégico que no puede ser ignorado cuando el país enfrenta amenazas que comprometen la seguridad nacional y la vida de la población. Aquí es la Carioca, puedes ver a esa chica linda ahí. Mira, esa es la realidad de la vida. La gente, ¿qué pasa? Lo que llama la atención es la forma en que Brasil moviliza a miles de militares para garantizar la seguridad en eventos internacionales, pero no aplica la misma lógica para enfrentar la criminalidad cotidiana. Hoy termina el decreto de garantía de la ley y el orden. Mira,
Los habitantes de la zona sur ya reportan el regreso de la inseguridad. Podrías contar dinero aquí en medio del aterro y andar con el celular tranquilamente a las 4 de la mañana, que no pasaba nada, no había ningún problema, ¿verdad? El G20 se fue, la seguridad también se fue el día 20. La ECO 92 y la cumbre del G20, ambas en Río de Janeiro, son ejemplos claros de cómo el gobierno federal reconoce la capacidad de las Fuerzas Armadas cuando hay presión externa. Sin embargo, después de que terminan esos encuentros, la violencia vuelve a aumentar y la sensación de inseguridad se intensifica, revelando una contradicción preocupante. Esa contradicción se agrava porque la seguridad pública en Brasil sigue siendo tratada como un tema político, cuando debería ser vista como una cuestión técnica y estratégica. El combate al crimen no puede depender de ideologías o disputas partidistas, sino de una planificación nacional y del uso racional de los recursos disponibles. La decisión del actual presidente de descartar operaciones de garantía de la ley y el orden en su gobierno refuerza una visión arcaica que limita a las Fuerzas Armadas únicamente al papel de defensa externa, ignorando su función constitucional de garantizar el orden interno. En la selva, los policías quedan atrincherados. Se arrastran por el suelo en el cerco a los delincuentes, que están escondidos cerca de los árboles. Entre las estrategias de la acción está el uso de bombas de gas lacrimógeno. Desde lo alto vemos el humo disipándose. Y en medio del fuego cruzado, eligen el momento para responder. No les importa a nadie. Tranquilo, 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 es broma. Mientras tanto, países como Estados Unidos demuestran agilidad y pragmatismo. Cuando Los Ángeles perdió el control durante protestas contra políticas migratorias, la respuesta fue inmediata. La Guardia Nacional y los infantes de Marina fueron movilizados para calmar los ánimos y restablecer la estabilidad. Este ejemplo muestra que el uso de las fuerzas militares no solo es legítimo, sino necesario en situaciones de crisis. Brasil, al insistir en mantener a sus tropas alejadas del combate a la delincuencia, deja a la población vulnerable y refuerza la percepción de que el Estado no puede proteger a sus ciudadanos. Las Fuerzas Armadas brasileñas poseen capacidades únicas que podrían ser decisivas en el enfrentamiento al crimen organizado. El ejército, con su estructura logística y capacidad de ocupación territorial, tendría condiciones para sofocar áreas dominadas por facciones como el PCC y el Comando Vermelho, imponiendo presencia y control en regiones estratégicas. La Marina, con su poder de patrullaje y monitoreo de las rutas marítimas y fluviales, podría cortar las líneas de abastecimiento de drogas y armas que entran al país por los puertos y ríos. Por su parte, la Fuerza Aérea, con su tecnología de vigilancia e interceptación, sería capaz de monitorear fronteras y rutas aéreas clandestinas, cerrando el cerco contra el tráfico internacional. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Estas facciones criminales operan como verdaderas organizaciones empresariales, con ramificaciones que van mucho más allá del tráfico de drogas. El PCC, por ejemplo, controla rutas internacionales de cocaína, mantiene conexiones con cárteles extranjeros y ejerce influencia dentro y fuera de las cárceles brasileñas. El Comando Vermelho, por su parte, domina territorios urbanos, impone sus propias reglas en las comunidades y mantiene redes de comunicación, corrupción que alcanza los sectores de la política y la economía. Ambas facciones se infiltran en las estructuras de poder, financiando campañas electorales y corrompiendo a funcionarios públicos, lo que les garantiza protección y expansión.
El resultado de esta infiltración es un escenario en el que el crimen organizado no solo desafía al Estado, sino que también se confunde con él en ciertos niveles. Facciones como el PCC y el CB logran influir en decisiones políticas, manipular contratos públicos e incluso interferir en políticas de seguridad. Esa simbiosis entre la criminalidad y el poder institucional hace aún más urgente el uso de las Fuerzas Armadas, que cuentan con autonomía, disciplina y capacidad operativa para enfrentar a organizaciones que ya se han convertido en verdaderos estados paralelos. Sin esa movilización, Brasil seguirá permitiendo que el crimen organizado avance sobre sus fronteras, sus ciudades y sus instituciones. Es evidente el desperdicio de mantener a las tropas especiales de las Fuerzas Armadas brasileñas acuarteladas y sin empleo efectivo contra el crimen organizado. Un buen tirador tiene que tener disciplina. El autocontrol es esencial. Un buen cazador tiene que tener capacidad de decisión. Precisión siempre, cazador. Vida no cuartel. Puedo sentir cómo me hierve la sangre por esos infieles. Tengo voluntad, tengo garra, tengo orgullo, tengo motivos. Si quieren ir fácil, sabes que voy a alimentarlos. Si vienes por mí, espero que estés listo para un demonio. Tengo ojos en la nuca, estoy viendo. Si me subestimas, sabes que me voy. Voy a tomar lo que es mío con las redes que estoy tejiendo. Unidades como el Comando Anfibio y el GRUMEC de la Marina, altamente entrenadas para operaciones de infiltración y combate en ambientes marítimos y fluviales, podrían ser decisivas en el bloqueo de rutas de entrada de drogas y armas por los puertos y ríos. En el ejército, los cabeiras de los comandos y de las fuerzas especiales, junto con los guerreros de la selva y los paracaidistas, forman tropas de élite con una preparación única para actuar en áreas de difícil acceso. Estas unidades tienen la capacidad de hacer sentir su presencia en territorios dominados por facciones y desarticular bases logísticas del crimen. La Fuerza Aérea, por su parte, cuenta con los Parazar, especialistas en misiones de rescate y operaciones en ambientes hostiles, capaces de internarse en áreas de alta complejidad y apoyar acciones conjuntas en territorio nacional. Sumando las unidades de élite de las policías estatales, como Bob Core y equipos de la Rota, esas fuerzas podrían formar un cordón de combate integrado contra el PCC y el Comando Vermelho, que hoy operan como verdaderas corporaciones criminales. El escenario se vuelve aún más frustrante cuando recordamos que Estados Unidos ya ofreció recursos y apoyo para que las policías locales brasileñas actúen con mayor eficiencia. Sin embargo, sin la disposición política del actual presidente para autorizar operaciones de garantía de la ley y el orden, no hay progreso. La tendencia es que la criminalidad se fortalezca aún más, aprovechando la ausencia de una respuesta nacional integrada. Brasil mantiene tropas altamente letales y entrenadas inactivas en los cuarteles, mientras la población sufre diariamente con el avance de las facciones y la creciente inseguridad. Déjame aquí en los comentarios si estás a favor o en contra del uso de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Em Brasil. Pisa nesse chão, faz a selva tremer.
Mas sobre a escuridão, brado de guerra ecoa na selva. Brado de guerra, selva. Aquí en Vida No Cuartel te mantienes al tanto de todo lo que sucede en el mundo militar. Deja tu like, suscríbete y mira uno de los videos que está apareciendo en tu pantalla. Adelante, combatientes, hasta la próxima.